Recientemente hemos hecho algunos videos que tratan los temas sobre el tiempo del fin. Hablamos sobre si el rapto ocurrirá pre-tribulación o post-tribulación. Hablamos sobre cómo será la gran tribulación. Hablamos sobre quiénes son los 144,000 elegidos. Hablamos sobre cuál es la verdadera identidad de los 2 testigos del Apocalipsis. Y hablamos sobre cuáles son los 4 jinetes y los 7 sellos del Apocalipsis. Pero hoy nos iremos más lejos que eso, porque hoy te diremos exactamente el tiempo más aproximado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero como todos saben, nadie conoce el día ni la hora exacta, así que solo podemos mirar las Escrituras y hacer una observación aproximada. Así que veamos las profecías que nos muestran el tiempo del fin y el tiempo en que la iglesia será arrebatada por Dios. La primera profecía aparece 750 años antes del nacimiento de Jesús en el libro de Oseas capítulo 5, donde nos dice que por cuanto Israel se olvidó de Dios y lo traicionaron con otros dioses, el Señor los destruiría y los esparcería por todo el mundo. Luego, en el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 7, se repite esta profecía cuando dice: «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Así que aquí nos dice que cuando el pastor sea herido, las ovejas se dispersarán tal y como dice la profecía de Oseas. Pero ¿quién es ese pastor que será herido? Pues Jesús nos confirma que Él es ese pastor en el libro de Mateo capítulo 26 verso 31, donde nos dice: «Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño». Aquí nos deja saber que el pastor del cual habla la profecía de Zacarías es Él, y según la profecía de Oseas, las ovejas son el pueblo de Israel. Así que una vez Jesús muera, Jerusalén será destruido y los judíos serán esparcidos por todo el mundo, tal y como lo dice la profecía de Oseas. Pero si te quedan dudas, pues Jesús vuelve a confirmar esto en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 24. Aquí Jesús estaba en el templo hablando con los discípulos y les explicó lo que pasaría con el pueblo judío después de su muerte. Y les dijo: «Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos». Así que Jesús prácticamente estaba prediciendo que una vez Él muera, Jerusalén sería destruida y el pueblo judío sería esparcido y capturados por las naciones del mundo. ¿Pero quién pensaría algo así? El pueblo judío estaba unido y protegido dentro de los muros de la ciudad. Pero para sorpresa de todos, 40 años después de la muerte de Cristo, la profecía de Oseas, confirmada por Jesús, ocurrió. El pueblo judío fue destruido y ni los pequeños fueron perdonados. Y al final, los que quedaron fueron esparcidos por todo el mundo de nación en nación por los siglos venideros. Pero tú puedes decir que la ciudad fue destruida 40 años después de la muerte de Cristo. Así que la profecía de Jesús en realidad no tiene tanto valor, porque en 40 años un pueblo puede hacer muchas cosas malas que pueden terminar en su destrucción. Y si piensas así, pues déjame decirte que el Viejo Testamento también predice la destrucción de Jerusalén 40 años después de la muerte de Cristo. Y esto lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, que dice: «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida». Jonás llegó hasta la ciudad de Nínive para dejarles saber que Dios estaba molesto con ellos y que si no se arrepentían en los próximos 40 días, Dios los destruiría. Así que en el próximo verso encontramos que la ciudad de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Pero ¿cómo predice esto la destrucción de Jerusalén después de 40 años de la muerte de Cristo? Pues verás, las profecías del Viejo Testamento también son un paralelo para lo que pasará en el futuro. Así que de la misma manera en que Dios envió a Jonás para llamar en arrepentimiento a la ciudad de Nínive, para que no fueran destruidos en 40 días, asimismo Dios envió a Jesús para que Jerusalén se arrepintiera y no fuera destruida. La única diferencia es que la ciudad de Nínive escuchó a Jonás y se arrepintieron a tiempo. Pero en contraste, Jerusalén no escuchó a Jesús y lo mataron, así que 40 años después serían destruidos.
Y para la sorpresa de todos, así fue. Jesús murió en el año 30 después de Cristo y Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y luego los judíos fueron dispersados y cautivos por muchas naciones, tal y como lo dijo Jesús. Y gracias a que hoy vivimos en esta época, podemos corroborar que fue así. Primero los romanos destruyeron Jerusalén y capturaron al pueblo judío en el año 70. Después Jerusalén volvió a ser capturada en el año 614 después de Cristo por los persas. Luego fue tomada por el califa Omar, sucesor de Abu Bakr y Mahoma, como gobernante del Imperio Islámico en el año 637. Más adelante fue tomada por los católicos en el año 1099, quienes lanzaron las cruzadas para tomar de vuelta a Jerusalén, quien estaba en manos de los musulmanes turcos. Luego el sultán Saladino le arrebata la ciudad a los cristianos en el año 1187. De ahí volvió a cambiar de posesión en el año 1269, y de ahí siguió cambiando año tras año debido a problemas con los reyes y familias que los lideraban. También el pueblo judío siguió siendo cautivo por muchas naciones en el mundo, culminando con Alemania y el surgimiento de Adolfo Hitler, quien los quería borrar de la faz de la tierra. Pero aquí entramos en la segunda parte de la profecía de Oseas. Si leemos el capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice: Volvamos al Señor, Él nos destrozó, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará la herida. En 2 días Él nos volverá a dar vida, y al tercer día nos pondrá en pie. Entonces podremos vivir en su presencia. Rápidamente podemos notar que hay algo simbólico en este pasaje, ya que en 2 días es imposible que un pueblo sea destruido, pasado por las manos del mundo y levantado nuevamente. Así que veamos lo que tiene que decir 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que ahora podemos entender la profecía, ya que los 2 días de los que habla en realidad es código para 2000 años. Y si ya vimos cómo la profecía se cumplió en la primera parte, donde fueron destruidos y Jesús murió, y los judíos fueron repartidos por todo el mundo, ahora volvamos a la línea del tiempo para ver si es cierto que Dios les devolvió la vida. Y verán, cuando Hitler trató de destruirlos por completo, Dios tenía otros planes, porque la profecía era que serían heridos y cautivos a otras naciones, pero no decía nada de borrarlos del planeta. Así que Dios intervino y al final del segundo día les devolvió la vida. Y esto lo podemos ver en el año 1948, cuando la ONU votó para que Israel fuera un estado nuevamente con el pueblo judío como su gente. Así que vamos a la línea del tiempo. El primer día empieza en el año 30 con la muerte de Cristo y culmina en el año 1030. Y el segundo día comienza en el año 1030 y al final del segundo día, o sea, en el año 1900, Dios les dio la vida de nuevo, devolviéndoles su país. Ahora, al final de la profecía dice que en el tercer día Él nos levantará y viviremos en su presencia para siempre. O sea que seremos arrebatados por el Señor y viviremos con Él siempre. ¿Pero cuándo comienza este tercer día? Pues si el segundo día comenzó en el año 1030, pues el tercer día comenzará en el año 2030. Así que hermanos, yo no quiero ser uno más del montón que predice el día del rapto de la iglesia, porque claro está escrito que nadie conoce el día ni la hora. Y más cuando existen tantas confusiones en los calendarios, donde algunos dicen que estamos adelantados 4 años o que estamos atrasados 7 años. En fin, nadie sabe el día ni la hora. Pero de lo que sí estoy seguro es de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y si nos dejamos llevar por esta profecía, que hasta ahora, después de más de 2700 años, no ha fallado, y basado en lo que estamos viviendo hoy en día, el escenario está listo para la llegada del anticristo. Así que si nos dejamos llevar por esta profecía y la discrepancia de los calendarios, el rapto puede ocurrir en cualquier momento entre el año 2020 y 2040. Así que ya estamos muy cerca. ¿Y tú? ¿Serás arrebatado